el doctor Andrés Páez, analista político. A él le vamos a pedir un criterio respecto de los alcances de la resolución que tomara en días anteriores la Corte Constitucional, ratificando la destitución de varios integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias, buenas noches. Es un placer poder compartir con ustedes unos minutos en esta noche. Y en relación a su pregunta, mencionarle que lo que ha hecho la Corte Constitucional es lo adecuado. Yo soy un crítico de algunas decisiones de la Corte Constitucional, pero también debo felicitar cuando la Corte Constitucional procede de esta forma. Ahora bien, también hay que explicar que se tratan de situaciones jurídicas diferentes. Uno es el Tribunal Contencioso Electoral y otro es la Corte Constitucional. En el caso del Tribunal Contencioso Electoral, ha hecho lo correcto al pronunciarse sobre estas personas que se autocalificaban como la Liga Azul, que eran vinculadas al correísmo y que en contra de la ley habían hecho campaña electoral ellos y además su máximo líder para llegar a las funciones en el Consejo de Participación. Y había dictado una de las salas del Tribunal Contencioso Electoral una decisión que me parece que fue anteayer o el día viernes, que fue ratificada por el Pleno del Contencioso Electoral y respecto de lo cual ya no cabe ningún recurso. Por lo tanto, los vocales del Consejo de Participación, los 4 vocales han sido destituidos. Ahora bien, existe todavía otra persona que aún no ha sido destituida, pero que sí será destituida por la Corte Constitucional, ya que la Corte Constitucional tiene que pronunciarse en el caso relacionado a la designación del superintendente de bancos, que saltándose la sentencia de la Corte Constitucional, pretendieron poner a otra persona. Entonces, ahí se completa la salida de 5 miembros de ese consejo y una vez de que eso se concrete, pues tendrán que venir otros integrantes a reemplazarlos, otras 5 personas, y estas 5 personas yo creo que estarán unos pocos meses porque si una urgencia tiene el país es convocar a una consulta popular y mandarlos a la casa y desechar ese organismo tirándolo a la basura de la historia. Claro, ya se está hablando de que, por ejemplo, podrían ser titularizados Óscar Ayerbe, el ex consejero Rosero, también de los registros de Unidad Popular. ¿Por qué este organismo que tiene una función tan importante como es la de elegir a las autoridades de control, como es el de motivar la participación ciudadana para ejercer control sobre la actuación de las autoridades elegidas en votación popular, no ha cumplido con este objetivo? Más bien ha pasado en pugnas internas, en resoluciones cuestionadas? ¿Qué está pasando? Es un organismo cuya existencia no se justifica. Yo les recomiendo leer el último libro de Karina López relacionado a la Revolución Ciudadana, que me parece que se llama La Revolución Fallida. Me parece, no estoy totalmente seguro, es un libro muy extenso, 600 páginas. Pero ahí consta un relato de la forma en que se creó el Consejo de Participación y su autor, el dirigente correísta Virgilio Hernández, es el más arrepentido de la creación de este organismo. ¿Y qué lo hizo? Obviamente desde la óptica propia de él, ¿no? Del marxismo cultural, del resentimiento, del odio, ¿no? Y es un organismo, en definitiva, que le ha hecho un inmenso daño al país, porque más que ser un organismo dedicado a controlar los temas de corrupción,
a frenar los desafueros de los servidores públicos, a hacer designaciones que recaigan en la gente más capaz, más prestante. Lo que han hecho básicamente es entregar ese organismo a gente inescrupulosa y han convertido el Consejo de Participación en una fábrica de carpetas. En Carondelet decían, el próximo fiscal tiene que ser Carlos Vaca. Yo lo anuncié eso por Twitter mucho tiempo antes de la designación. En el Consejo de Participación fabricaron la carpeta y un sujeto como Carlos Vaca, que difícilmente podría ocupar una plaza en el sector público por sus tan limitadas capacidades. Una persona que prácticamente no tiene ninguna posibilidad de desempeñar una función pública. Una persona que es imposible que tenga una carpeta con un mínimo de merecimientos. Esa persona llegó a ser el fiscal general del Estado, para poner un ejemplo. Pero también le nombraron a Carlos Pólida, a Galo Chiriboga. Pusieron en la Defensoría Pública a un tal Pazmiño, que es un monumento a la ignorancia. En las superintendencias pusieron a gente, pero de lo más inescrupulosa. Bastaba de que sean ligados a la Revolución Ciudadana. Entonces, ese es un organismo destinado a desaparecer y ojalá desaparezca y hacemos votos para que desaparezca, sinceramente. En esto de la designación de las autoridades de control, que obviamente son quienes ocupan puestos muy claves, muy importantes en el engranaje del Estado, ¿es posible despolitizar esa designación cuando para el Consejo de Participación se piden ternas precisamente del Ejecutivo, de otras entidades, obviamente para poder designar a esas personas? Ahora, ¿quiénes han venido sosteniendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a partir del 2008? Han señalado que esa era una alternativa para que la designación de autoridades de control no se constituya en un reparto político como antes sucedía en el Congreso, ahora llamada Asamblea Nacional. Yo creo que las funciones del Consejo de Participación tienen que ser asumidas por un Senado. Tiene que haber una nueva constitución en el país. Y esa constitución tiene que consagrar la figura del Senado. Cuando exista un Senado en el Ecuador, estoy seguro de que ese Senado hará esas designaciones y lo hará mucho mejor que este Consejo de Participación. Estoy seguro de que cualquier organismo que reemplace al Consejo de Participación tendrá un mucho mejor desempeño. Y estoy convencido de que el país necesita ir a una nueva constitución, en una de cuyas transitorias tiene que estar la disolución de este Consejo de Participación, por mandato popular y sin derecho a reclamo alguno por parte de absolutamente nadie. Yo creo que el Consejo de Participación es la expresión de otro tipo de problemas que son más profundos en el Ecuador. Aquí el problema es aguas arriba. Eso significa de que la Constitución es la matriz de un sinnúmero de problemas en el país y hay que acabar con esa Constitución. Pero, mi tesis es que en Montecristi se tramitó y se discutió un texto constitucional, pero se lo aprobó por consulta popular. Dictada la consulta, aprobada la Constitución en consulta popular, en derecho las cosas se hacen y se deshacen por la misma vía. Por lo tanto, corresponde hacer una consulta popular para tirar a la basura esa Constitución. Pero no faltará los que me digan que esto es una herejía porque hay candados constitucionales. Los candados constitucionales son las reglas de juego y la cancha trazada por un GDO
llamado correísmo. Y yo me pregunto si es que todos los ecuatorianos tenemos que someternos a las reglas impuestas por el crimen organizado, y si es que todos los ecuatorianos tenemos que estar a merced de la voluntad de 5 jueces de la Corte Constitucional, 5 de los 9, 5 jueces acostumbrados ya a promover las políticas de la Agenda 2030 y además claramente identificados con los postulados del correísmo. Yo creo que más derecho tenemos 18 millones de ecuatorianos que 5 personas que circunstancialmente y para desgracia del país están ahí. Entonces, no estamos obligados a respetar las reglas impuestas por los criminales. Y si tanto creen que su constitución es maravillosa, perfecto, vamos a las urnas y veamos qué es lo que el pueblo dice. Si es que elige quedarse con esa constitución o elige aprobar una nueva constitución, y ahí les quiero ver.